Precios y salarios, las medidas anunciadas y su probable impacto es el título de la columna de análisis económico que hoy no podía faltar de Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien, hay mucho para desglosar. Sí, el tema es el riesgo de llover sobre mojado, pero básicamente lo que tenemos, además de estos análisis preliminares, es justamente que las medidas que hemos venido discutiendo en las últimas columnas fueron por el lado de los ingresos, apuntalar los ingresos y no tanto contener los precios. ¿Sí? O sea que por ese lado tenemos una primer dimensión que tienen estas medidas. Si ahora vemos en la primer placa, porque justamente lo que importa es repasar esa sentencia o esa afirmación de que esto efectivamente va en la buena dirección. Esto básicamente es la perspectiva que tenía el salario real, ahí estamos proyectando hacia diciembre del 2023, en ausencia de estas últimas medidas. ¿Sí? Eso era lo que nos permitía afirmar que el 2022 iba a ser otro año más de caída del poder de compra de los salarios. O sea que este era el punto de partida antes de que se anunciaran las medidas de ayer, que básicamente cuando las miramos, ¿sí? Efectivamente van en la misma dirección, que atendiendo planteos que ya había hecho el Frente Amplio, atendiendo planteos que había hecho Cabildo Abierto, sí, y atendiendo planteos que había hecho el sector Ciudadanos. Dentro de todo el menú de 8 medidas, una de ellas era justamente anticipar lo que tiene que ver con salarios públicos, pasividades y adelantar la convocatoria para los consejos en el marco de la negociación del sector privado. Y eso es lo que vemos ahora en la segunda placa, donde básicamente lo que teníamos es que en la novena ronda hubo un conjunto de sectores, un conjunto de convenios que efectivamente tenían previsto un correctivo a darse a mediados de este año. A mediados de este año no solamente tenía lugar este correctivo, ¿sí?, sino que además negocian los sectores que afrontaron mayores dificultades durante la pandemia y que habían negociado el año pasado una ronda puente. Esos son los sectores o los hitos que teníamos ahora a mitad de año, y ahí lo que vemos en el fondo es justamente cuáles son las proyecciones, todavía no corregidas por todas las innovaciones recientes, de la inflación. Y los puntitos que se ven ahí son justamente las metas oficiales. ¿De dónde viene el correctivo? Viene de la diferencia entre la trayectoria de la línea punteada y el circulito que justamente mide básicamente lo que era la previsión oficial, que es la que estaba contenida en las pautas del Poder Ejecutivo para la negociación, ¿sí?, antes de que irrumpiera la pandemia, la guerra y antes de este reciente empuje inflacionario. Esto es una especie de punto de partida, entonces. Exactamente, ese es el punto de partida. Esto va a alterar también las expectativas de inflación, o sea que todavía no sabemos bien cuál va a ser el impacto de esas medidas, porque obviamente, como vimos recién, todos se están reorganizando, ¿sí? O sea que por ese lado hay un componente. Pero por otro lado, lo que dejan las medidas, además de lo que comentaba recién Mario Vergara, es que no atienden tampoco directamente la situación de la población más vulnerable, que no está amparada por justamente todos los mecanismos que a partir de las medidas de ayer se van a activar. Estamos hablando de desempleados, estamos hablando de trabajadores informales y estamos hablando principalmente de las personas pobres y en particular justamente de los niños. Un camino más directo, que es el que venimos conversando desde hace varias columnas, es justamente aprovechar que vos ya tenés una infraestructura, ¿sí?, una arquitectura creada para facilitar que llegue rápidamente dinero a la población más vulnerable. Las transferencias en ese caso. Transferencias. Básicamente algunas de las propuestas de Ciudadanos que discutíamos recogían eso, también las del Frente Amplio, que justamente van directamente hacia la población que es más vulnerable ante el escenario y que no está recogida por las medidas o por las últimas medidas anunciadas. Es cierto que dejaron la puerta abierta, o por lo menos eso se puede entrever de la conferencia de ayer, a que no va a ser la única medida y que efectivamente podrían haber medidas que apunten justamente a darle un alivio a esa población, que es la población más vulnerable ante esta escalada de precios y que no queda recogida justamente por el universo de personas que se van a beneficiar de este aumento del salario, ¿sí? O sea que por ese lado tenemos que todavía es una medida insuficiente, tanto en sí misma, ¿sí?, si calculás los porcentajes sobre los sueldos o las pasividades más bajas, no es una diferencia que te permita capear el temporal en los próximos meses, además de que está diferido hacia agosto, sino que además, bueno, deja al margen a la población que justamente debería ser objeto de los esfuerzos fiscales destinados a mitigar esta situación. Sin ánimo de desordenar la columna, en todo caso, vos lo analizarás cuando llegue el momento. ¿Qué hay con respecto a las opiniones que dicen algo así como que no hay coherencia entre todo lo que se anunció ayer en términos de ingresos, salarios, pasividades
y la política monetaria. Recordemos que venimos de un aumento de la tasa de interés. Exactamente. Esto ya cuando pasás a las críticas, ahora simplemente estamos recogiendo críticas del espectro de los trabajadores y del espectro de los empresarios, como ustedes habían recogido. De los analistas, justamente lo que se señala es que lo que hay acá es una inconsistencia de política macroeconómica. Que eso siempre es un abstracto, y más cuando uno está hablando de temas tan sensibles, pero básicamente también es relevante. ¿Qué es la consistencia que vos mencionás, Tincho? Que básicamente todas las herramientas que vos tenés estén orientadas hacia el mismo sentido. Y lo que vos mencionás es que la política monetaria, que es una de las herramientas que tienen los países justamente para afrontar los precios y también para sostener la actividad, es la política monetaria. Y lo que discutimos el otro día fue que hubo un aumento de la tasa de interés, hubo un aumento del precio del dinero. Eso significa que la política monetaria es contractiva. Pero cuando vos mirás a la luz de las últimas novedades, la política fiscal y la política monetaria, otras dos herramientas del plantel macroeconómico, están apuntando en la dirección opuesta, están más expansivas. Y eso tiene un conjunto de consecuencias, ¿sí?, que probablemente se hubiesen mitigado si hubiese sido por el camino de fortalecer transferencias a la población vulnerable. No dejaba solo la política monetaria en el combate contra la inflación, y ahora estamos empezando a ver, o vamos a empezar a ver probablemente una profundización de algunos desequilibrios y probablemente otro conjunto de reclamos vinculados a lo que va a empezar a pasar con el tipo de cambio, que ya venía evolucionando a la baja, pero que ahora tiene mayores presiones justamente para seguir evolucionando a la baja. Y eso ya había motivado un reclamo de los exportadores, ¿sí? Pero también es importante pensar, y creo que también la coyuntura nos permite visualizar, que no todos los exportadores son exportadores de materias primas. No todos los exportadores de alguna manera se están beneficiando de los precios internacionales. El turismo es una exportación de un servicio. ¿Y qué fue lo que estamos viendo, lo que vimos en Semana de Turismo? Bueno, justamente que en toda la parte fronteriza hay un desequilibrio muy importante de precios que se podría profundizar. Y estamos hablando de un sector muy afectado también por la pandemia, como es el sector turismo, ¿sí?, que probablemente puede afectarse de costado por lo que vos señalás de la inconsistencia entre las tres políticas macroeconómicas o donde pusieron el énfasis los analistas. A su vez, y con esto cerramos, un dólar más bajo puede beneficiar el consumo de algunos productos, inclusive básicos, que se importan. Exacto, eso puede darle un empujoncito al consumo porque de alguna manera sos menos pobre en dólares. No te digo que seas más rico en dólares porque justamente no está pasando eso, pero sos menos pobre en dólares. Cuando vas a un cambio, a cambiar dólares, tenés que dar menos pesos y eso supone que muchas cosas que son de alguna manera bienes transables o bienes sensibles al tipo de cambio, ¿sí?, van a ser más accesibles para una parte de la población, no para toda la población, porque justamente ahí ya entran a jugar otros aspectos distributivos de la morfología que tiene esta recuperación, pero sin duda que hay un efecto por el consumo vinculado a la capacidad de poder adquirir otros bienes que son justamente los que están en dólares. Típicamente, por ejemplo, pagar una suscripción de streaming, Netflix. Bueno, claro, ese tipo de cosas son las que empiezan a pesar.